ahora está por empezar a grabar. Ahí empezó a grabar. Si les parece bien, arrancamos. Si te parece bien, Bueno, toma el mando de la presentación. perfecto, les comparto mi pantalla. A ver. Bueno, ahí se ve. ¿Me escuchan? Ahí se ve, sí, sí. Sí. Perfecto. Bueno, cuando me digan comienzo, ¿sí? Por favor, cuando quieras. Adelante. Perfecto, pongo el timer así no me paso. Bueno, mi nombre es Rodrigo García y lo que voy a, digamos, a exponer el avance, sería el segundo avance de mi tesis doctoral, que la dirige el doctor Héctor Fasoli, ¿sí? Muy rápidamente les quería contar de qué se trata, ¿sí? Nosotros lo que queremos hacer es, utilizando desechos orgánicos, biomasa de segunda generación, con esos desechos queremos producir hidrógeno en un bioreactor para poder ese gas combustible después utilizarlo en pilas de combustible para producir energía eléctrica, ¿sí? Ese sería el marco global, digamos, de lo que estamos haciendo. Bueno, ¿qué habíamos hecho hasta el primer avance? Habíamos hecho una serie de ensayos en un bioreactor de 5 litros, ¿sí? Que nos había permitido comparar distintas fuentes de microorganismos. Y ahí vimos, o nos interesaron dos, que eran compost y barros de la planta de tratamientos de aguas servidas del rompehielos Irizal de la Armada, ¿sí? Nos interesaron, bueno, por el volumen que produjeron y por el porcentaje de hidrógeno que se generó. Además de eso, habíamos hecho sobre los barros del rompehielos Irizar, habíamos hecho 4 lotes, digamos, fermentaciones en lote con muestras tomadas del barco, y les hicimos la secuenciación genética de alto rendimiento para ver el perfil microbiano, es decir, qué microorganismos eran dominantes o qué microorganismos encontrábamos al transcurrir el proceso. Encontramos principalmente lo que ustedes ven ahí son las barras violetas, eso indica la presencia de microorganismos del género Clostridium, y las barras verdes, que es el otro grupo dominante, son microorganismos del género Sporolactobacillus. Les cuento esto porque ahora voy a hablar de lo que serían bacterias acidolácticas, ¿no? Bueno, ¿qué pretendíamos hacer en este periodo, básicamente? Pretendíamos hacer el mismo análisis de perfil microbiano de lo que sería con secuenciación genética de compost, ¿sí? Y además queríamos hacer una serie de ensayos ya en el bioreactor utilizando biomasa de segunda generación, ¿sí? Y evaluar, digamos, la capacidad de producción de esa biomasa. Bueno, esos ensayos estaban planificados para junio, los de este año, los de compost, y los otros primero los habíamos planificado para noviembre del año pasado, después los tuvimos que modificar para marzo. Bueno, la cosa es que no los hicimos, y bueno, quiero contarles a qué nos abocamos en ese tiempo, ¿no? Bueno, básicamente me aboqué o nos abocamos a lo que sería la revisión de bibliografía científica relevante de estos temas que, bueno, que eran de interés para nosotros. Principalmente quisimos ver qué sucedía con las bacterias ácido-lácticas en este tipo de sistemas, ¿sí? Y además quisimos hacer una revisión de distintos tipos de biomasas de segunda generación para poder definir un poco mejor cuál íbamos a utilizar como sustrato y sus propiedades, ¿no? Bueno, ¿qué observamos en la revisión? Con respecto al rol de las bacterias ácido-lácticas, lo que se puede decir es que no tienen no tienen un rol definido respecto de si son perjudiciales o favorables, ¿sí? O sea, hay autores que, argumentan que serían perjudiciales porque compiten por el sustrato, además tienen capacidad de liberar, de secretar bacteriocinas, ¿sí? Que son nocivas para otras bacterias, para otros microorganismos. Por otro lado, hay autores que han encontrado una correlación positiva entre la producción de hidrógeno y la presencia de las bacterias acidolácticas, ¿sí? Además, las bacterias acidolácticas pueden proporcionar lactato, que pueden usarlo como sustrato otros microorganismos, y además el lactato se puede fermentar, se puede convertir a hidrógeno, ¿sí? También este último autor indica que las bacterias acidolácticas colaboran en la regulación del pH, en la hidrólisis del sustrato, en la detoxificación del medio,
también en retención de biomasa, porque forman gránulos con los microorganismos productores de hidrógeno, que favorecerían, digamos, esto favorecería la producción. Y además eliminan el oxígeno, lo que es absolutamente necesario, ya que, por ejemplo, Clostridium es una especie anaeróbica estricta. Bueno, muy rápidamente les quería contar algunos estudios que se han hecho al respecto de bueno, si hay efectos perjudiciales y efectos positivos. Esto un poco a nosotros nos llevó a pensar de que, bueno, quizás haya condiciones que se pueden controlar que van a definir, digamos, qué sucede con las bacterias acidolácticas. Bueno, lo que se vio, por ejemplo, en el primer estudio que está en el recuadro es que cuando la concentración de glucosa inicial en el medio es menor a 1 gramo por litro, en ese caso lo que es Lactobacillus, digamos, ganarían en la competencia con Clostridium por el consumo de ese sustrato, ¿sí? Otro ejemplo, sí, que es el de la presencia de ácido láctico, o sea, qué sucede con el ácido láctico en el medio, ¿sí? En este estudio lo que hicieron, en el segundo estudio, lo que hicieron fue incrementar la cantidad de ácido láctico de 0 a 8 gramos por litro, y vieron que en ese caso aumentaba la producción de hidrógeno. Ahora, cuando ya lo llevaban a 16 gramos por litro, ahí veían una caída en el rendimiento de la producción, ¿sí? Otro ejemplo de otro parámetro o condición que influiría en el efecto que tienen las bacterias acidolácticas es me sale la palabra en inglés, el rate, la velocidad de carga orgánica, ¿sí? Lo que han visto es que con velocidades de carga orgánicas, digamos, bajas, con velocidades de carga orgánica bajas, ellos lo que observan es que se favorece lo que sería el metabolismo homofermentativo, y esto favorecería la producción de hidrógeno. En el caso contrario, cuando la velocidad de carga orgánica es alta, ven que se perjudica el rendimiento en la producción de hidrógeno. Bueno, en otro estudio, donde trabajaron en régimen semicontinuo, lo que vieron ellos es que cuando tenían tiempos de remoción, digamos, de recambio del medio cortos, ¿sí? De 24 horas y de 12 horas, lo que veían es una reducción en la detección de ácido láctico en el medio. Y los autores, digamos, argumentan que esto podría significar que hay una inhibición de las bacterias acidolácticas, que esto a su vez significaría que al estar inhibidas no podrían secretar bacteriocinas que serían dañinas para el sistema. Por último, el último ejemplo que tengo sobre parámetros y condiciones que afectan, digamos, la producción, es este último estudio donde lo que hicieron fue dos cosas. Vieron cómo afectaba la cantidad de sólidos totales en el medio de la producción y cómo afectaba la concentración de sustratos, ¿sí? Lo que ellos vieron es que cuando la cantidad de sólidos totales era baja, en ese caso se favorecía la velocidad de producción de hidrógeno, ¿sí? el rate de producción. Y con respecto a la concentración, vieron que a medida que dentro de un cierto rango, cuando aumentaban la concentración, favorecía la producción de hidrógeno. Bueno, eso es todo lo que hay sobre bacterias acidolácticas, lo que traje. Y quería contarles también muy rápidamente qué observamos en lo que es biomasa de segunda generación. Bueno, en este primer artículo que está acá en el recuadro, lo que se indica es que lo que son los desechos que son ricos en carbohidratos son muy superiores, ¿sí? O sea, hasta 20 veces superiores el potencial de producción respecto de desechos ricos en grasa o en proteínas. Esto es algo que es, digamos, sabido, por lo menos para los que trabajamos en el área, que lo mejor, digamos, el mejor sustrato para estos microorganismos serían los carbohidratos puros, ¿no? Glucosa, sacarosa, bueno. Por eso no sorprende este resultado. Bueno, siguiendo. Otros autores vieron también que el rendimiento en la producción que esto es muy interesante, el rendimiento en la producción de hidrógeno al utilizar efluentes de desecho resultante de lo que sería el procesamiento de alimentos, son similares a los rendimientos observados con carbohidratos puros. Bueno, con respecto a los lodos activados, ¿sí? Los lodos en general tienen una muy elevada proporción de proteínas, ¿sí? Y lo que vieron es que el rendimiento en este caso era inferior al observado a lo que sería la fracción orgánica de los residuos sólidos municipales,
¿sí? Que son ricos en carbohidratos, en ese caso es inferior. Ahora, es superior la producción de lodos activados cuando uno lo compara con la fracción orgánica de sólidos, desechos sólidos municipales que son ricos en proteínas, o sea, estaría en esa escala. Bien, ahora pasamos a lo que serían las aguas servidas, ¿sí? Un poco el planteo de las aguas servidas es que poder producir hidrógeno con aguas servidas contribuiría, por lo menos según este autor, para reducir, digamos, producir un combustible y además reducir el costo de tratamiento de las aguas, ¿no? Siguiendo en la misma línea de lo que es aguas servidas, lo que plantean algunos autores es que sería el sustrato ideal para la producción de hidrógeno, aquellas que provienen de la industria alimenticia. Bueno, me queda un minutito, ¿sí? Ya termino. Bueno, ya que contienen digamos, una concentración muy baja de inhibidores y una gran concentración de azúcares y carbohidratos. Así que entre ellas, las que digamos, serían ideales son aquellas de la industria azucarera, ¿sí? Aguas servidas de la industria azucarera. Bueno, me apuro, así no tomo más tiempo. Bueno, como dice acá, se han obtenido rendimientos elevados de desechos agrícolas de vegetales y frutas, lo que es lógico por el contenido de carbohidratos de este tipo de sustrato. Y por último, los sustratos lignocelulósicos, ¿no? Que en Argentina, yo no quería dejarlos afuera porque Argentina entiendo que hay un potencial enorme con este tipo de sustratos, ¿sí? La gran ventaja que tienen es el costo cercano a cero y el enorme volumen que se produce. Un gran problema que tienen es la lignina, ¿sí? Que es, digamos, que resiste la digestión aeróbica. Entonces, uno está obligado a hacer pretratamientos para separar la lignina de la celulosa y de la hemicelulosa y para poder aprovechar, bueno, los azúcares contenidos en ellas, ¿no? Pero un dato positivo es que se han encontrado, digamos, rendimientos elevados con este tipo de sustrato, que acá indiqué que es cerca del 75% del máximo teórico. Bueno, como conclusiones conclusiones y próximos ensayos, queremos o quisiéramos en el futuro poder hacer una serie de ensayos donde evaluemos, digamos, diferentes parámetros que nos permitan ver si podemos controlar o mejorar la producción controlando el efecto de las bacterias ácido-lácticas, ¿no? sobre nuestro sistema. Además, yo no quisiera dejar de hacer lo que sería el perfil microbiano, el análisis, la secuenciación genética del perfil microbiano con compost. Bueno, también los ensayos en lote y lote alimentado con biomasa de segunda generación. Y por último, algo que estuvimos hablando con mi director y que creemos que tenemos que incluir, es que un capítulo de la tesis se dedique a lo que es un análisis de la factibilidad económica de lo que sería el escalado de este proceso, ¿sí? Nos parece que es muy importante. Así que, bueno, eso es todo. Gracias y perdón que me pasé unos minutitos. Gracias, Rodrigo. ¿Preguntas, comentarios que tengan para hacerle? Mientras aprovecho y te hago algunas preguntas más administrativas. Hablás ya de la tesis. Vos vas 3 años de trabajo. ¿En qué momento digamos, cómo estás con las materias? Con la Te cuento. puntuación? Realicé un curso al inicio de la tesis, un curso sobre secuenciación, digamos, me salen siempre las palabras en inglés, pero bueno, sobre secuenciación genética, sí, que ese curso tengo que presentarlo para, bueno, para... Esto no está presente. Además, estoy haciendo ahora en este momento, estoy cursando las 2 materias, las obligatorias, ¿sí? Y además me anoté, estoy haciendo un curso online que no sé cuánta validez tendrá para el doctorado, pero bueno, mi intención era presentarlo, que es un curso online de bioeconomía, de lo que sería, si no me equivoco, es el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Que justo para mi temática es súper interesante porque es todo biomasa de segunda generación, bueno, está directamente relacionado, pero bueno, yo lo pondré a disposición de las autoridades para que me digan si puede tener algún valor, algún puntaje o no.
esa sería mi situación académica, digamos. Ujú. Con respecto a las publicaciones, esto que les comentaba yo tengo, digamos, 2 artículos que espero poder publicarlos. Uno, ya quisiera empezar a subirlo ahora, en 2 semanas, digamos, a subirlo a la revista, quiero decir, ¿no? Ujú. Que es el de todo lo que fue la secuenciación genética y el análisis del rol de las bacterias aciolácticas, y otras cosas, digamos, y otras cosas más, ¿no? Y el otro es un review que quiero presentar sobre lo que son los sustratos, de lo que sería la biomasa de segunda generación, ¿no? Son 2 publicaciones que me interesaría hacer en el corto plazo. Con eso creo que estaría cubierto digamos, la obligación de publicar, si no me equivoco. Ok, sí. No, te consultaba más que nada, perfecto eso, te consultaba más que nada los cursos porque sí, yo acá por sistema no tenemos, yo no tenía nada registrado, no sé si era un error mío, Sí, pero digamos, estando en tercer año, digamos, tenés los 20 créditos que como máximo 10 pueden ser externos, que sería bueno entiendo que si estás haciendo las 2 obligatorias este cuatrimestre ya es algo, está muy bien, pero pensando en que la intención no es que los cursos los hagas como último ítem para luego entregar la tesis, sino al contrario, al principio, más que nada, para formarte en temas que no son tu expertise, para que formen parte de tu trabajo de doctorado, ¿no? En ese sentido estaría bueno eso, pensar con tu director para el próximo cuatrimestre, ver qué cursos podrías tomar. perfecto. Sí, No sé si hay perfecto. alguna otra. Lo hago de ese modo. Hago Eh, así, quiero decir. Sí, sí. En cuanto a lo que mencionaste al final de evaluar la parte económica, digamos, ¿tenés algún contacto con alguien que pueda, a lo mejor no codirigir, pero orientarte en analizar ese otro aspecto que parece bastante distinto de lo que hiciste hasta Sí, ahora? sí, digamos, sale un poco del área en la que nosotros acostumbramos estar, ¿no? Que es la parte molecular. La realidad es que yo pensaba plantearle esto al profesor de la materia de Economía para Tecnólogos y pedirle su colaboración para que me oriente, pero si usted o ustedes conocen a alguien quien yo pueda contactar para que me oriente, yo estoy más que agradecido porque es un tema en el que, bueno, en el que nada, necesito al menos eh, aprender más, así que si usted sabe, yo estoy dispuesto, o sea, a contactar si conocen a alguien, eso no hay ningún problema. Pero mi idea era, en principio, hablar con el profesor. Ok. No, sí, puede ser en la escuela de Economía y Negocios. Puede ser que haya alguien que pueda orientarte. Perfecto, perfecto, voy a intentar hacer eso. Ok. Bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario o sugerencia para Rodrigo? Bueno, muchas gracias, Rodrigo. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias. Pablo Granel es el próximo. Buen día, Pablo. Hola. Si quieres compartir pantalla y cuando quieras, empezás. Sí, dame un segundito. Sí. Dígame si se ve. No, estamos viendo lo mismo que vos en tu pantalla. O sea, vemos el cartel que dice que estás presentando. Ah, ahora sí. Ahí sí. No sé si se ve el puntero del mouse o... Sí, a ver, móvelo. Como una manito se ve, perfecto. Ok, Sí, sí. perfecto, listo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Pablo Granel. Mi tema de tesis es la fabricación de sensores magnetoresistivos sobre sustratos poliméricos.
mis directores son Laura Sterem y Federico. Bueno, a manera de introducción muy breve, les voy a comentar sobre mi tema, que es sensor de campo magnético flexibles. Sensor de campo magnético hay infinidad de aplicaciones. Las más típicas son sensores de posición o cabezales de lectura de disco rígido, pero bueno, a medida que pasaron los años fueron surgiendo cada vez más aplicaciones interesantes. Una de los últimos años es la aplicación de estos sensores como plataformas de diagnóstico de enfermedades, en donde se usan etiquetas magnéticas para justamente detectar la presencia de anticuerpos o algún tipo de biomolécula, y no solo detectarla, sino incluso cuantificarla. Para ello, estas etiquetas magnéticas se concentran en torno a un sensor magnetoresistivo. Pero bueno, además, en paralelo, fueron surgiendo en los últimos años, hubo un auge de la electrónica flexible, en donde los sensores de campo magnético no son la excepción. Por lo tanto, hubo también un intento de empezar a hacer aplicaciones magnéticas, pero flexibles. Entonces, una de las aplicaciones inmediatas que uno podría pensar es, por ejemplo, en el campo de la robótica suave, es decir, robots hechos con materiales suaves, en el cual tendría sentido también hacer sensores que tengan capacidad de conformarse y adaptarse a superficies no necesariamente planas o rígidas. Incluso, también se ha empezado en aplicaciones donde los sensores se lleven de forma imperceptible sobre la piel, con lo cual uno podría, por ejemplo, adquirir un sentido de magnetopercepción. Y esta aplicación, que es el sensado de señales biomagnéticas, la voy a mencionar un poco más adelante en la presentación, así que por ahora lo voy a dejar acá. Bien, entonces, a manera de resumen de lo que se hizo hasta ahora, yo estoy trabajando con sensores de campo magnético basados en particular en el efecto Hall planar. El material base que estoy usando es una aleación de níquel y hierro, el permalloy, con un espesor de típicamente entre 10 y 50 micrones. Y este material presenta magnetoresistencia de anisotropía. ¿Qué quiere decir? Que la orientación relativa entre la magnetización de este material en el plano con respecto a una corriente de prueba inyectada en este material me va a dar una variación del tensor de resistividad. Entonces, en la configuración de Hall planar, lo que se hace es inyectar esta corriente de prueba y medir la diferencia potencial entre terminales transversales, con lo cual obtengo una respuesta angular que es intrínsecamente lineal y idealmente montado sobre un offset que es nulo. Eso me da una serie de ventajas a la hora de pensar en aplicaciones de sensado. Entonces, en base a este principio, se fabricó una primera tanda de dispositivos sobre sustrato rígido, sobre silicio, que es el típicamente utilizado en microelectrónica, esto con la colaboración de Nanogune. Y bueno, obtuvimos una primera serie de dispositivos que parecían promisorios, tenían una buena sensibilidad, al menos del orden de la reportada en la literatura. Y el siguiente paso fue, bueno, empezar a fabricar estos dispositivos sobre sustrato flexible. Para eso hice una primera experiencia de 6 meses en el Instituto Helmholtz, en Alemania, en donde, bueno, era un grupo que tenía ya mucha experiencia fabricando distintos tipos de sensores sobre materiales flexibles, con lo cual ahí ya aprendí unas cuantas técnicas para aplicar las técnicas que normalmente se utilizan en microelectrónica sobre silicio, pero aplicadas a sustratos flexibles. Y bueno, hicimos una primera tanda de dispositivos y vimos que se comportaban muy bien, o sea, de forma equivalente a los rígidos, y que además, acá lo que están viendo es un sensor que está conformado o está enrollado literalmente alrededor de un cable a un radio de curvatura de 1 milímetro, y así todo este sensor sigue funcionando con una sensibilidad que es del mismo orden que sobre una superficie plana. Con lo cual, bueno, era algo que parecía bastante promisorio. Bueno, esa era la manera de resumen de lo que se hizo. Ahora ya yendo puntualmente a los avances del último año, una de las cosas en las que estaba trabajando era en el desarrollo de un banco de medición de propiedades de magnetotransporte, para el cual con mis compañeros de INTI me dieron la mano para diseñar un juego de bobinas de Helmholtz, que lo que hacen es generar un campo magnético muy uniforme,
el centro, donde iría conectada la muestra, y que además tiene la particularidad de que puede girar 360 grados, con lo cual podemos hacer mediciones de dependencia angular. Esto, bueno, lo pudimos finalizar el año pasado, a fines del año pasado. Llegué a calibrarlo, todavía no... hice algunas mediciones con muestras, pero bueno, fue algo que concreté hace poco. En paralelo, bueno, estaba trabajando en banca de medición, en una interfase de adquisición de datos con Python. Trabajé también en la fabricación de portamuestras compatibles con la geometría de las muestras que estoy diseñando. Y otra de las cosas que he hecho en la segunda mitad del año pasado era una tanda de muestras flexibles hecha íntegramente en el país. Yo estaba las muestras flexibles que había trabajado, las había fabricado en el exterior, pero bueno, mi idea era empezar a poner a punto el sistema de depósito de películas acá, con el cual, bueno, hacía parte de la litografía en INTI, o sea, la definición de la geometría, y después, en la sala limpia de CONEA, hacía el depósito del permaloid y de los contactos eléctricos. Entonces, bueno, ahí saqué una primera tanda de muestras flexibles. Yo previamente había hecho un wafer con muestras rígidas que había caracterizado con la ayuda de unos estudiantes del lado 6 y 7, así que bueno, ya había tenido algo de experiencia con eso. Pero bueno, me había quedado pendiente de hacer las muestras flexibles. Bueno, después, una de las aplicaciones que surgió en base a unas charlas que tuve con el grupo de Alemania, cuando vimos que estos sensores funcionaban bien, incluso en estado curvo, es la aplicación de magnetocardiografía, que muy a grandes rasgos es un análogo magnético del electrocardiograma. Es decir, toda la actividad eléctrica que tiene lugar en el cuerpo genera, obviamente, campos magnéticos, porque toda corriente genera un campo magnético. Por lo tanto, si hay campos magnéticos, los puedo detectar. El desafío es que son campos magnéticos de muy baja magnitud, del orden del pico Tesla. Como para que tengan una idea, esto es 1.000.000 de veces más pequeño que el campo magnético terrestre, con lo cual es un desafío poder detectarlo, y por eso los sistemas convencionales son bastante voluminosos, incluyen sensores con materiales superconductores que tienen que ser refrigerados a baja temperatura, y por lo tanto es algo que no tuvo demasiado desarrollo, justamente por esto, porque aparte requiere un cuarto aislado magnéticamente para poder ver estas señales. Pero bueno, el desarrollo, sobre todo después de la aparición de la magnetoresistencia gigante, hizo que surgieran sensores capaces de detectar ese tipo de señales. Acá, por ejemplo, se ve una detección in vitro de la actividad muscular de una fibra muscular de rata, que se detecta con un sensor tipo GMR, de magnetoresistencia gigante. Con lo cual, bueno, es posible hacerlo incluso a temperatura ambiente. Entonces, bueno, surgía como un buen desafío tratar de hacer esto con los sensores de Hall planar flexibles. ¿Cuál sería la ventaja? Que este sensor, que está hecho sobre un pedazo de plástico de 6 micrones, lo puedo colocar directamente sobre la piel, y bueno, estoy lo más cerca que puedo estar de la fuente de campo sin una intervención quirúrgica, ¿no? Estaría sobre la piel. Bueno, en base a los objetivos, lo primero que intenté hacer es familiarizarme con la señal de ESG, o sea, conseguí un kit de electrodos con un amplificador y filtros, que lo que permite es rápidamente poder visualizar la señal de electrocardiograma. O sea, todo esto que están viendo acá, estos gráficos que muestro, no son de la señal magnética, sino que es solamente pruebas que estuve haciendo de ESG, como para familiarizarme. Bueno, con este kit pude ver mi señal de electrocardiograma, pero bueno, el objetivo final es diseñar un amplificador que sea capaz de ver esta señal que viene de mis sensores. Por lo tanto, bueno, me puse a armar amplificadores con circuitos integrados comerciales. Este primer esquema se basó en el ADS-20, que también tenía unas optimizaciones para ESG. La lectura de datos se hace a través de un Arduino, que es un pasamanos básicamente, se conecta a la entrada analógica, y bueno, hasta ahora está implementado en placa de prueba. Y bueno, pero así todo pude obtener alguna señal. Y después tengo un segundo diseño que es con otro amplificador de instrumentación, el INA 103, que me había interesado porque tiene muy bajo nivel de ruido. Y también tiene dos etapas de amplificación, la primera de instrumentación, una segunda de amplificación, algunos filtros, y bueno, puede distinguir mi pulso. Y está sonando la alarma.
para llegar al objetivo de detectar la señal de magnetocardiografía, sería conveniente que todo este sistema sea portátil. Es decir, que esto opera con baterías. Esto me da algunas ventajas, como, bueno, disminuir el riesgo eléctrico al no estar conectado a una fuente 220, y me ayuda a eliminar el ruido de 50 Hz conducido, cosa que es crítica, reducir al mínimo el ruido para poder detectar señales tan débiles. Otra cosa que se necesita para caracterizar estos sensores es una fuente de corriente estable y de bajo ruido idealmente, lo cual también ya lo estuve implementando a partir del XTR 111. Me falta una foto del circuito, pero está implementado ya. Y bueno, eso sería los avances que hice en cuanto a circuitos eléctricos, que fue lo que más estuve trabajando después del aislamiento, porque no pude seguir con la caracterización. Y bueno, quedaría pendiente caracterizar estas muestras flexibles producidas en Argentina y algunas que me había traído de una segunda instancia de Alemania. Continuar con el desarrollo de amplificador para aplicaciones de magnetocardiografía. Y bueno, finalmente probar la factibilidad de estos sensores para la detección de señales biomagnéticas. En cuanto a las asignaturas aprobadas, ya las materias optativas, digamos, ya las cursé todas. Me quedaba Introducción Histórica a la Filosofía de la Ciencia, que ya está aprobada, y ahora estoy cursando la de elementos de tecnología para tecnólogos. Bueno, y publicaciones son estas dos que ya os había mencionado. Y creo que con eso ya es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. No sé si... Ahí está. ¿Preguntas, comentarios que quieran hacer? ¿Alguien? Yo quisiera hacer una pregunta de curiosidad solamente, Pablo. Juan, ¿qué es? No, mi consulta, ya te digo, es pura curiosidad. Respecto a los films depositados sobre el sustrato flexible, eso cuando se flexiona el sustrato, ¿hasta qué punto aguanta que no se producen rajaduras o fracturas del film metálico? Bueno, eso está calculado en realidad. Yo en la publicación esta que mencioné habíamos hecho una cuenta teórica y es hasta radio incluso de micrones, o sea, es muy bajo el radio. Jamás lo vas a llegar a flexionar en una aplicación real, digamos, hasta que se rompa. Pero el secreto es hacerlo en un sustrato muy delgado. O sea, este film, el sustrato en sí, tiene 6 micrones de espesor. Claro. Ese es el secreto, digamos. Está bien, pero se puede llegar a radios de curvatura realmente pequeños. Sí, yo, bueno, había hecho un experimento de doblarlo con una pinza y verlo en el microscopio en el SEM. Y bueno, y ahí podías más o menos estimar el radio de curvatura y era del orden de, creo que centenas de micrones, yo no me acuerdo, pero era bastante flexible. Está bien. Bueno, la verdad que me alegro que se dé ese resultado, ¿no? Porque realmente que acompañe el film metálico la flexión del sustrato es muy interesante. Sí, otra cosa si ya lo querés estirar, eso es otro tema. Porque ahí ya tendrías que prepararlo como para que aguante ese esfuerzo. Pero en cuanto a la curvatura, es bastante... Si el sustrato es flexible y muy delgado, no hay problema. Y escúchame, ¿y la rugosidad superficial del sustrato? Eso, o sea que también es en parte copiada por el film metálico, ¿eso tiene influencia sobre el comportamiento magnetoresistivo? Sí, en realidad estos sustratos de Mylar de 6 micrones tenían bastante buena calidad, incluso he llegado a depositar sin nada más y funcionaban, pero mejoraba muchísimo si le aplicaba una capa de un polímero tipo SU8 o PDMS. Con eso mejoraba mucho la respuesta, o sea que sí, claramente tiene influencia. Pero en mi caso, yo como trabajo sobre una sola capa metálica, no tengo tanto problema de interfaces, como que me hago un poco el tonto con eso y no optimice en ese sentido. Pero sí influye definitivamente. Bueno, muchas gracias, Pablo, muy interesante. Gracias, Juan. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? Bueno, muchas gracias, Pablo. Gracias. Avanzamos. Gabriel Zanca es el siguiente.
Si querés presentar. ¿Cómo va? Pensé que no venía yo ahora. Leonel, Sanca, ¿sí? Perfecto. Buenas tardes. Creo que nos conocemos todos y todas, pero por las dudas hago una breve presentación. Mi nombre es Gabriel Sanca. Estoy trabajando, al igual que Leandro y que Matías, en el LINE, en el Laboratorio de Interacción Nanoelectrónica de la ESIT, en el Labocluster, bajo la dirección de Federico Golmar y de Mariano García Inza, quien es investigador en la Facultad de Ingeniería de la UBA. Antes que nada, quería agradecer por su tiempo, por la atención y este espacio nuevamente para poder presentar mis avances aquí en el 7º seminario anual de investigación, el 4º para mí, en el cual voy a estar contando un poco de lo que fue el trabajo en el periodo de julio del 2019 a agosto, julio de este 2020. Como primera medida, la primera mitad de este periodo, comprendido entre julio y diciembre, hubo 3 grandes tareas en las cuales estuve trabajando. La primera fue la elaboración y redacción de un trabajo que fue submitido y estamos esperando el resultado del mismo, en el cual estuve desarrollando circuitos de lectura novedosos para multi-bit ReRAM, es decir, para memorias basadas en memristores que sean de multiestados. Fue submitido en el Microelectronics Journal y luego de 2 periodos de pedido de correcciones por parte de los reviewers, estamos esperando la decisión final del editor. Luego también me dediqué gran parte del cuatrimestre a cursar materias. Estuve cursando particularmente 3. La primera es interacción de iones energéticas con la materia, mecanismos, efectos y aplicaciones, en el Instituto Sábato, a cargo de Martín Alurralde. Esta materia reviste gran interés para mi trabajo de tesis porque, resultado de esta materia, he escrito un capítulo de la tesis y además un trabajo que hemos también submitido en este periodo está muy relacionado con las temáticas que estuve trabajando en esta materia y que estuvimos discutiendo también con el docente, con Martín Alurralde, quien es también coautor de ese trabajo. Basado también en un experimento que hicimos a finales del 2017 en el Tándar. También cursé la materia Introducción a la Simulación Computacional, también en el Sábato, a cargo del doctor Claudio Pastorino. Esta materia no tuvo tanta relación en cuanto a las temáticas con la tesis en sí, pero fue una materia en la cual aprendí varios métodos de trabajo que me fueron útiles para muchas cosas que estuve haciendo, con lo cual entiendo que fue de gran interés. Y la tercera fue una materia que realmente disfruté mucho, sin duda los tópicos abordados en esta misma, que es Filosofía de la Ciencia, al igual que la primera parte, Introducción Histórica a la Filosofía de la Ciencia. Las 2 materias obligatorias son, entiendo que muy necesarias, y es una complementación a los contenidos y competencias generados durante el desarrollo del doctorado, que es de gran interés. Asimismo, son espacios de debate que se generan, que son muy ricos y que aportan elementos fundamentales, me parece, para la formación de un investigador o investigadora. Creo que no tiene sentido hacer ciencia si no abordamos el problema de marcación, por ejemplo, y si no tenemos idea para qué hacemos ciencia y en qué contexto y en qué espacio de desarrollo de país y con qué fines. Con lo cual creo que esta materia fue muy importante y creo que nos debemos incluso más espacio de estos tipos para debates similares. Por último, estuve también abocado a la instalación de una facilidad de caracterización eléctrica en el laboratorio, con un nuevo equipo que llegó en ese periodo y que estuvimos acomodándolo e instalando de manera correcta dentro de un rack para poder hacer mediciones acordes, y luego de eso también hubo un periodo de mediciones de muestras de dispositivos de conmutación resistiva. Llegado diciembre del año pasado, me planteé una serie de objetivos. Primero era terminar de hacer todas las mediciones, todas las caracterizaciones, todos los experimentos en el laboratorio. Esto lo había pensado hacer en el periodo de enero-marzo de este año, para luego cortar las mediciones y el 1 de abril ponerme a escribir la tesis para
poder tener un manuscrito para julio. Enero comenzó, estuve trabajando fuertemente en el laboratorio, realizando mediciones y caracterizaciones de dispositivos en experimentos dedicados que son muy importantes para el desarrollo y la escritura de la tesis. En febrero continuó el mismo periodo y seguí midiendo y analizando los datos. Y llegó marzo y nos vimos obligados al aislamiento social preventivo y obligatorio, con lo cual tuve que reconfigurar un poco la estructura de trabajo, como nos venía pasando a todos y a todas. Durante este periodo me aboqué a realizar simulaciones para complementar muchas de las mediciones que habíamos hecho experimentalmente. Estuvimos también destinando mucho tiempo a la escritura de trabajos. Esa captura de pantalla que está presentada ahí es un trabajo que fue submitido y aprobado hace un mes, más o menos. Y tenemos unas características similares con un grupo de trabajo muy, muy parecido que estamos también esperando que sea aceptado, que fue submitido ahora un par de semanas. Y en este periodo también estuve terminando o escribiendo el grueso de lo que es el manuscrito de la tesis y la tesis en sí. Que bueno, fue un trabajo que viene demandando varios meses y estamos ya en la etapa final de pulido y discusiones con mis directores para ver cómo continuamos y buscando jurados. Básicamente el grueso de la tesis ya está escrito. En cuanto a las publicaciones, como comentaba, el primer artículo que ahí figura fue sometido al Microelectronics Journal. Estamos esperando cuál es la resolución final. En ese artículo soy primer autor. Ya hubo 2 periodos de periodo de correcciones, un periodo de correcciones mayores y un periodo de correcciones menores, con lo cual esperamos que a la brevedad sea aceptado. Todavía no quiero decir mucho. El segundo artículo que figura ahí también ese fue sometido a 2 semanas, 3 semanas, en donde figuro como segundo autor y tiene que ver con mucho de lo que estuve desarrollando en esta materia con el doctor Martín Alurralde y de este experimento que hicimos en el Tándar, en el Centro Atómico. Y luego los otros 2 trabajos, el tercero tiene que ver también con el trabajo de tesis, ese fue el trabajo que submitimos y fue aceptado este año, en donde figuro como tercer autor, y el cuarto artículo que figura aquí es una temática que no está relacionada con mi tesis y tiene mucho más que ver con lo que contaron Leandro y Matías, pensando en instalar Silicon Photomultipliers en órbita. Luego también hubo algunos, estos mayormente son proceedings, que fueron presentados en diferentes congresos internacionales, que bueno, ya en otras ediciones anteriores de los seminarios anuales he comentado. Así que, y en cuanto a las materias, están todos los créditos. Entiendo que la única que faltaba por aprobar ya fue aprobada, que es esta última que estuve haciendo con Martín Alurralde en el sábado, y están las 2 materias de filosofía como las materias obligatorias y luego las demás que ya había presentado. En cuanto a las aplicaciones para la tesis, como decía, la materia que figura como número 1 en este listado sirvió para la escritura de este trabajo y además un capítulo de la tesis está centrado en muchas de las cosas que estuvimos discutiendo en ese curso. La materia de microscopía electrónica y microanálisis también me pareció una materia muy, muy interesante y fundamental para cualquiera que esté desarrollando un trabajo en micro-nano dispositivos, micro-nanotecnología. Lo mismo la materia de nanomateriales y microdispositivos, que me sirvió para familiarizarme con las técnicas de fabricación. Esto fue en el 2017, a cargo del doctor Martín Belino, en el sábado también. Y la materia de diseño analógico de circuitos integrados, que esto fue en la Universidad de Córdoba con el doctor Benjamín Reyes, también totalmente relacionado con la temática de mi tesis en cuestión. Así que, sin más, eso es un poco el resumen de este último año de trabajo y un poco el resumen también de los 4 años en algunos aspectos. Gracias. Gracias, Gabriel. Sí, en la última reunión del comité se aprobaron los últimos créditos que ponías ahí, así que efectivamente están todos ya dados de alta, así que en créditos no debes nada. ¿Preguntas, comentarios, sugerencias?
Tengo una pregunta, Gabriel, soy Manuel García. ¿Cómo va? Bien, referida al material. Estás usando, ¿no es cierto?, Yttrium Barium Copper Oxide, ¿no es cierto? Leí un paper ahí que había. Sí, entiendo que es un superconductor de alta C, como le dicen. correcto, es un superconductor, sí. ¿Los fabrican acá en Argentina? ¿Tienen capacidad de fabricar Yttrium Barium Copper Oxide? ¿Qué tipo de deposición usan? ¿Cómo lo testean, ¿no es cierto? ¿Esto Eso requiere también sí. en satélites de baja órbita un sistema criogénico? ¿De qué tipo? Esos dispositivos fueron fabricados por un grupo de la Universidad de Turku en Finlandia, con PLD, Pulse Laser Deposition. Son dispositivos relativamente grandes, con algunas partes fabricadas medio caseras, pero sí, las películas de Gaga fueron crecidas en Finlandia. Luego aquí los encapsulamos para probarlos tanto en órbita, utilizando la placa Lavosat en los satélites de Satellogic. Tenemos una de las publicaciones está referida al trabajo, son 433 días en órbita, que son cerca de 130 días de mediciones. Hubo un tiempo desde que despegó el satélite hasta que empezó el funcionamiento de la placa, pero se reportan 433 días en órbita, con 133 mediciones, una por día, de mayormente curvas IB, y también con mediciones de resistencia remanente. Para esto lo que hacemos es barrer la curva IB y aplicar pequeños pulsos de lectura para entender cómo fue variando el estado de esta resistencia, que en definitiva es una resistencia que es capaz de cambiar, de conmutar su valor resistitivo entre dos o más estados. Y luego en Tandar, la medición, digamos, sí fue en vacío dentro de la línea del solar, pero a temperatura ambiente, digamos. Ya en órbita las temperaturas son ambiente, no estamos a bajas temperaturas. Las temperaturas medidas no varían más allá de más o menos 15 grados. No usamos estos materiales como superconductores, sino que tratamos de hacer que se genere la conmutación resistiva. Yo no soy un experto en el material, trabajamos en colaboración con Carlos Hacha de Exactas, que es quien viene allá hace años trabajando con estos materiales, pero bueno, es un poco la idea en general de estos dispositivos. Bueno, genial, Gabriel, gracias. Quería saber eso porque no sabía si trabajaba en estado, digamos, superconductor o también exhibía propiedades para el uso en main restores a temperaturas ambiente. Sí, trabajamos a temperaturas ambientes y funciona, digamos, como main restore. Perfecto. Es un dispositivo, o un material que está siendo bastante popular y sobre todo también en el ámbito de detectores de fotones por sus propiedades, por cierto, superconductores a alta temperatura, pero bueno, en este caso se usan, ¿no es cierto?, enfriados. Creo que la temperatura crítica es algo de los 70 y algo de Kelvin, ya nitrógeno líquido creo que funciona. Pero bueno, es solo curiosidad, así que muchísimas gracias y muy buena la presentación. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nuevamente, muchas gracias a todos y todas. Gracias, Gabriel. Si dejas de presentar, Mijal Más, ¿estás? Sí, estás, Miji. Si querés... Estoy. Buena. Si querés tomar la presentación. Vale, ahí me pongo. Ustedes me dicen si se ve. Ahí se ve perfecto. Genial. Bueno, voy a empezar. Voy a presentarme, bueno, primero me presento yo, para los que no me conocen. Mi nombre es Mijal. Y voy a presentar los desarrollos de este periodo de la tesis, que está titulada como Desarrollos de sistemas portátiles para el diagnóstico de enfermedades infecciosas, utilizando tecnologías de manufactura aditiva. Mis directores, bueno, son los que figuran acá en la presentación, el doctor Gabriel Ibarra y la doctora Gemma Gabriel y
y Eloy Ramón, que pertenece al al Centro Nacional de Microelectrónica de Barcelona. Para mostrar los contenidos que voy a desarrollar durante la charla, voy a seguir el orden que figura acá en el índice. Primero, bueno, contarles brevemente los objetivos de la tesis, lo que ya está hecho, lo propuesto y desarrollado durante este periodo, unas conclusiones, trabajo futuro y, bueno, y otras actividades realizadas. El objetivo general de mi tesis es investigar y desarrollar sistemas híbridos integrados y miniaturizados. Esto implica la combinación de lo que es tecnología de electrónica impresa flexible y tecnología de microfabricación en silicio. Para esto, bueno, estuve investigando, desarrollando y caracterizando biosensores electroquímicos, en este caso del tipo amperométricos, con el objetivo de ser utilizados para el diagnóstico serológico de enfermedades infecciosas. Que tenga de alguna manera un modo de operación simple y de bajo costo. Y la propuesta es combinarlos con una electrónica desarrollada en silicio, aprovechando la lógica computacional de estos componentes que ya son maduros, y poder realizar los inmunoensayos sobre sustratos flexibles y descartables. Lo que ya logramos hasta ahora, en búsqueda de poder cumplir con este objetivo, es, bueno, primero el desarrollo de una tinta base acuosa de nanotubos de carbono para fabricar electrodos impresos por inkjet. Sobre estos, luego hicimos una inmovilización de enzimas por el método de la carbonimida y obtuvimos los primeros electrodos impresos enzimáticos con una muy buena sensibilidad. Posteriormente a eso, trabajamos en el desarrollo de una biotinta con nanopartículas de sílice y enzimas de peroxidasa de rábano picante, que si bien existen antecedentes de impresión de enzimas por inkjet, el principal problema que presentan es la falta de estabilidad de las enzimas en las tintas. Lo que vimos que estaba reportado son al máximo 2 semanas. En contraste un poco con eso, nosotros logramos incorporar a la tinta de nanotubos enzimas de HRP, que bueno, que al estar inmovilizadas covalentemente sobre las nanopartículas de sílice, observamos que conservaban su actividad durante varios meses. Entonces, bueno, los objetivos planteados para este periodo, lamentablemente no pudimos cumplir con algunos por el COVID, como nos pasó a todos, o sea, que no solo, bueno, nos quitó, entre otras cosas, la posibilidad de hacer trabajo en el laboratorio. Pero lo que sí llegamos es a trabajar en la mejora de la inmovilización de las enzimas sobre las nanopartículas, que creíamos que de esta forma nos permitía optimizar el desarrollo de los sensores, ya sea en función de la sensibilidad o en el proceso de fabricación. Entonces, lo primero que hicimos fue desarrollar la nueva síntesis y hacer una comprobación óptica de la actividad catalítica de las enzimas mediante la medición de la absorbancia con un espectrofotómetro de UV visible, y comprobamos, bueno, ahí se puede ver en la gráfica, que efectivamente fue mejor, digamos, fue mayor que la obtenida en los electrodos del año pasado. Bueno, con este resultado, lo que hicimos fue formular un nuevo batch de la biotinta
base agua con nanotubos de carbono, con la nueva síntesis, e imprimimos varios de estos electrodos con la impresora de materiales Inkjet, está la Dymatics DMP2831, con diferentes cantidades de layer y concentraciones. Hicimos una caracterización óptica de los electrodos para ver cómo habían quedado impresas las diferentes capas, y una caracterización eléctrica midiendo la resistencia de los caminos conductores, desde los que serían los pads de contacto hasta el área activa del electrodo. Y bueno, finalmente también realizamos una caracterización electroquímica de estos electrodos impresos. Bueno, con las caracterizaciones electroquímicas realizadas, lo que comprobamos fue la capacidad catalítica mediante los ensayos de cronoamperometrías y voltamperometrías, con diferentes concentraciones de peróxido, y finalmente comparamos la sensibilidad obtenida respecto a los electrodos fabricados el año pasado, que lo que se puede ver es en el gráfico de abajo, donde se ve de manera representativa a varios de los electrodos caracterizados, que obtenemos la misma sensibilidad que teníamos en los electrodos del año pasado, pero con una concentración de enzima 5 veces menor. Bueno, en este caso está, digamos, es un ejemplo con electrodos impresos con 6 layers, que fue la menor cantidad de layer que imprimimos. Así que bueno, bien. De todas maneras, lo que notamos es que la inmovilización, o sea, el trabajo de la inmovilización de las enzimas sobre las nanopartículas de sílice tiene dificultad experimental en lo que es el lavado para retirar los subproductos, o sea, en la centrifugación. Entonces, con mi director de tesis, propusimos un poco analizar el uso de nanopartículas magnéticas recubiertas con óxido de silicio, que creemos que simplificaría la inmovilización de las enzimas y el lavado, ya que podría realizarse la separación empleando un imán externo, ¿no? Entonces, como conclusión, puedo decir que se logró mejorar la inmovilización de las enzimas sobre la superficie de las nanopartículas de sílice y optimizar, de esta forma la fabricación de los electrodos enzimáticos. Como trabajo futuro me queda el trabajar en el área de hibridación para integrar la electrónica de tecnología de silicio al sistema flexible impreso. Y me propuse también como trabajo para este año la redacción del artículo con los resultados obtenidos hasta el momento. Por último, mencionar que durante el 2019 presentamos y nos aprobaron una propuesta de colaboración en la convocatoria ICOP de los programas del CSIC para desarrollar parte del trabajo de tesis en el Centro Nacional de Microelectrónica en Barcelona, la cual, este año no lo pude llevar adelante, pero me queda pendiente la posibilidad de realizar el año que viene. Por otra parte, desde que, empezamos con la cuarentena, intenté, dedicarle el tiempo al cursado de las materias. Durante el primer cuatrimestre hice la materia de Introducción a la Nanotecnología, que está a cargo de Galo y todo un equipo. Y ahora en este segundo cuatrimestre estoy cursando 3 materias más. 2 de las que son obligatorias y una que después tengo que ver si el tema de los créditos, porque es externa, pero que es referida a la materia. Y como actividad complementaria, hago también trabajo del dictado de las clases prácticas de la materia de tecnología electrónica, de la carrera de Ingeniería Electrónica de UTN, Regional Buenos Aires, que está a cargo de la doctora Elena Fraichi y Alex Lozano.
Y por último, solo mencionar que bueno, en demanda a esta pandemia, desde mi posición de trabajo en el Centro de Nanotecnologías de INTI, estuvimos trabajando en el término de estos últimos 2 meses con un equipo de gente también en INTI y una empresa nacional en el desarrollo de un dispositivo de amplificación isotérmica que es complementario al kit de diagnóstico molecular desarrollado por un grupo de la universidad de ahí, de acá, de UNSAM, y la Universidad de Quilmes, y bueno, sus respectivas spin-off, que es Gemtest y Productos Biológicos. Y bueno, y hoy por hoy la empresa está comercializando los primeros equipos de series desarrolladas. Y bueno, creo que eso es todo. Les agradezco el tiempo y bueno. Muchas gracias, Mijal. Gracias a ustedes. Sí, yo al menos lo vi, perdón la informalidad, vi lo de IBEMA por la tele el otro día, te vi en un reportaje. Bueno, gracias. ¿Preguntas, comentarios o sugerencias que quieran hacer? Silencio. Bien, con respecto a las materias, justo yo me estaba fijando eso, ya hace, digamos, es tu tercer año, está bueno que estés cursando las materias. Cuando las que vayas aprobando, nos vas pasando los archivos, así las validamos y ya te damos los créditos. Las que son de UNSAM es automático, y la otra materia que comentabas, entiendo que por la pertinencia tampoco va a haber ningún problema, así que cuando esté terminada haremos el trámite. No sé, si hay alguna pregunta, comentario, dudas. ¿No? Bien. Ok. Bien. Bueno, no sé, en principio terminamos con este grupo de presentaciones. Si no hay ninguna otra pregunta o comentario, terminamos acá y después le pedimos a Manuel que deje de grabar, que hasta acá llegamos.